Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Sismo de 5.9 grados de magnitud en la escala de Richter sacude a Colombia. Un fuerte temblor despertó a Colombia en la madrugada de este viernes 10 de marzo, con epicentro en la Mesa de los Santos, Santander. Las sirenas y algunos gritos de susto se escucharon en varias capitales por el sismo de magnitud 5.9. El epicentro fue en la Mesa de los Santos en Santander, considerado el segundo nido sísmico en el mundo. Según la unidad del riesgo, la profundidad fue de 151 kilómetros y su intensidad fue de 4. Incluso el movimiento telúrico generó una alerta por medio de los dispositivos electrónicos avisando que estaba ocurriendo un sismo de gran magnitud. IDGER informó que hasta el momento no se registran víctimas fatales o daños estructurales por el temblor que se presentó en la mañana de este viernes. Sin embargo, continúa el barrido por el país. Los organismos de socorro de Bogotá reportan normalidad en la capital. Luego del movimiento telúrico que se sintió en Bogotá, estamos haciendo monitoreo de posibles emergencias. A la hora se reporta normalidad en las 20 localidades. Seguiremos atentos a cualquier situación, manifestó Bomberos. El temblor se sintió en buena parte del país. Hay reportes en Santander, Cundinamarca, norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Valle y los departamentos del eje cafetero. El temblor se registró a las 4:18 am y se sintió fuertemente en Bogotá, Antioquia, Santander, norte de Santander, Bolívar y el eje cafetero, entre otras regiones. Hay reportes en redes sociales que se sintió en numerosas regiones del país. De hecho, el movimiento telúrico de magnitud 5.9 también despertó a los habitantes de zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela. El boletín del Servicio Geológico Colombiano da cuenta de que el temblor en Colombia se registró a las 04:18 am con una magnitud de 5.9 grados y una profundidad de 151 kilómetros, y su epicentro fue en Los Santos, Santander, una zona en la que constantemente tiembla. Por ahora, piden calma y estar atentos a las fuentes oficiales. Así fue la evacuación de varios edificios en algunos sectores de Bogotá tras temblor que sacudió al país de 5.9 grados en la escala de Richter. La alerta de este viernes puso en evidencia que los capitalinos aún tienen grandes falencias en su plan de emergencias. Bogotá, la capital del país y una de las ciudades geográficamente más próximas a la zona del epicentro, además de Bucaramanga, Cúcuta y Tunja, activaron sus alarmas, y varios edificios en zonas residenciales de la urbe terminaron por ejecutar sus programas de evacuación, llevando a la calle a cientos de sus ocupantes. En los videos difundidos en las redes sociales también se ha mostrado la manera en la que se vivió el sismo en algunos lugares, como el Aeropuerto Internacional El Dorado en la capital del país. Tal y como lo evidenciaron algunos usuarios en sus redes sociales, en algunas zonas de Bogotá, los edificios incluso sonaron sus alarmas para invitar a los residentes a evacuar. Más aún, si se tiene en cuenta que el sismo ocurrió en horas de la madrugada, pasadas las 4:15 am, cuando la mayoría de los bogotanos estaba aún descansando. Aún provistos de cobijas y con algunos de los elementos personales que tenían a la mano, centenas de habitantes de los edificios que activaron sus alarmas de evacuación salieron de sus residencias para concentrarse en los puntos de evacuación, evidenciando que muchos de ellos incluso desconocían los protocolos de emergencia de cada uno de sus unidades residenciales. Celular en mano, buscando contactarse con seres queridos y siguiendo las indicaciones de algunos brigadistas o personas que tomaron el liderazgo en las unidades residenciales, los bogotanos se concentraron en parqueaderos, parques y zonas escarpadas, buscando resguardarse de eventuales desplomes de las estructuras. En algunas de las postales difundidas en las redes sociales también se puso de manifiesto la angustia de aquellos que durante la evacuación no solo debían responder por sí mismos, sino que también tuvieron que ayudar a sus seres queridos, como adultos mayores y menores de edad, apareciendo en escena en algunos casos también coches de bebé que sirvieron no solo para transportar a los niños, sino algunos elementos personales que tuvieron a la mano. Casi en la totalidad de los casos, el sismo sorprendió a los capitalinos aún en pijama, según se evidencia en las imágenes que circulan a través de las redes sociales y en los comentarios emitidos por los usuarios en dichas plataformas. Sin embargo, si bien muchas unidades residenciales activaron su plan de evacuación, muchas otras no alcanzaron a hacerlo, y en edificios de importante altitud el movimiento se hizo aún más evidente a través de elementos como hamacas, lámparas y repisas que develaron, según lo presentan los mismos bogotanos en Twitter, los alcances del movimiento telúrico, que en algunos casos fue avisado por los teléfonos celulares mediante el sistema de alertas de Google y Android, el cual sorprendió a varios de sus usuarios con un sonido nunca antes conocido que les avisó la existencia de un fenómeno natural de importante magnitud. A muchos usuarios de Android les llegó esta notificación esta mañana, segundos antes de que se empezara a mover la Tierra. Se trata del sistema de alertas de terremotos del sistema operativo Android, un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios segundos antes de que comience el temblor. Los avisos llegan dependiendo de la magnitud del sismo. Hay una cosa importante que se vio en Bogotá y en otras ciudades, que los centros de simulacros, de simulacros han venido funcionando, y denota que la gente ya empieza a tomar una mayor conciencia frente al tema de prepararse y, digamos, actuar en una situación como esta.
se reporta la evacuación de 2 familias en el municipio de San Gil, sector la avenida Santander Punta del Este, por riesgo de colapso, evento atendido por bomberos voluntarios del mismo municipio. Sea más débil, ¿cierto? Que el nivel de movimiento no sea tan fuerte. En este caso, digamos, cuando tenemos suelos de tipo rocoso, suelos duros, en estos suelos las ondas sísmicas de igual manera no se amplifican, no se modifican. Efectivamente, Bucaramanga, una profundidad de más o menos 150 kilómetros con una magnitud de 5.9. Que es, digamos, importante resaltar del nido sísmico de Bucaramanga, es la zona quizás de mayor concentración de actividad sísmica por volumen en el mundo, es decir, es una zona bastante particular, bastante interesante. Hay otras regiones en el mundo que tienen, digamos, terremotos más grandes, de mayor magnitud, pero de menor concentración. En el nido sísmico de Bucaramanga, como lo han mencionado en la transmisión, se han presentado terremotos de magnitud 6.5, por allá en el 1965 más o menos, el de 6.3 en el 2015 y el que se presentó esta mañana. Pero básicamente es una actividad que es normal en este territorio. Normalmente en el día se pueden monitorear a través del Servicio Geológico Colombiano unos 18 terremotos en el nido sísmico de una magnitud 2 o 3 y que, digamos, en esas profundidades intermedias pues no tienden a ser perceptibles por nosotros, por los habitantes pues de esta zona. El nido sísmico es en Bucaramanga, en el municipio de Los Santos. En el resto del país no tenemos ninguna otra región catalogada como nido sísmico, pero sí hay regiones, especialmente las que están ubicadas en el occidente del país y sobre las cordilleras, que tienen una exposición a actividad sísmica, normalmente ubicadas o relacionadas pues con la zona volcánica, por ejemplo, en el occidente del país, y producto pues de esa interacción de placas tectónicas que tenemos en el Pacífico. Pero el único nido sísmico que se ha catalogado en Colombia es el nido sísmico de Bucaramanga. Y sobre la región andina de Colombia tenemos alrededor del 80% de la población de Colombia ubicada. Entonces, esta gran cantidad de personas está concentrada en una región que reúne diferentes, digamos, riesgos asociados a fenómenos naturales, no solo de tipo sísmico como los terremotos, sino también otros riesgos como deslizamientos, inundaciones, entre otros. Entonces, digamos que allí se concentra la mayor cantidad de personas y se concentra, digamos, unas regiones que están expuestas a diferentes amenazas de origen natural. Podemos predecir los sismos. Esta, digamos, aplicación, esta alerta que envía Google es la notificación de que el terremoto ocurrió. No es una alerta premonitoria ni predice un terremoto. Nos están notificando de la ocurrencia de un terremoto. Lo que ocurre es que, dada la distancia del terremoto, por ejemplo, de Bucaramanga a Bogotá, que son alrededor de 300 kilómetros, entonces nos da un tiempo, digamos, de aviso, por decirlo de alguna manera, porque hay unas ondas que producen los terremotos que viajan más rápido que otras. Las que viajan más lento, que son las ondas P, son las que detectan estos sensores que están en los celulares y que, digamos, logran emitir estas alertas tempranas, pero no son premonitorias y todavía no hemos desarrollado una tecnología que nos permita predecir la ocurrencia de terremotos. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.